Venezuela, Iberoamérica, arriba los corazones. Qué bueno tenerlos nuevamente con nosotros en Sin Mentiras, donde el orden del día, atención, ha sido y seguirá siendo decir la verdad. Ese es el orden del día acá. Bueno, yo soy Wilmer Rosas, gracias por esa bidireccionalidad en nuestra comunicación y esa reciprocidad que nos han dispensado a través de las redes sociales. Ustedes están viéndolas todas allí. Un 7 de julio del año 78, en Guárico, pero es dirigente de Yaracuy. El polémico. Imagínense ustedes. Ustedes saben que Nicolás Maquiavelo y el barón Pierre de Secondán Montesquieu se reunieron, pero previamente consultaron a nuestro invitado. Saltó a la palestra con toda la fuerza nacional porque lideró la rebelión de las regiones. Y mucha gente dice, bueno, él es el responsable de muchas de las cosas que están pasando. Antes de decir que nuestro entrevistado, o que queremos las opiniones de muchas cosas que han pasado, que están pasando, pero es indudable que en días recientes, con la conmemoración de los 10 años de la desaparición física del presidente Chávez, un líder político como el que tenemos invitado, que además pertenece a la Comisión de Ecosocialismo del Parlamento, ha sido candidato a la gobernación de Yaracuy, ha sido electo por allí en par de ocasiones. El diputado Luis Parra está con nosotros. Bienvenido, diputado, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Wilmer, y por supuesto a todo el equipo que te acompaña en este programa Sin Mentira. Creo que es parte de lo que es la esencia que tratamos a diario de consolidar como una condición de vida. La verdad por encima de todo, aunque no te convenga a veces decir la verdad. Y yo soy fiel defensor de esa premisa de vida, la verdad. Y creo que este espacio, de verdad que para nosotros, lo había visto en varias oportunidades y lo dinámico que es, pero quiero agradecerte la oportunidad que nos brinda, quizás en estos momentos donde mucha gente todavía se hace preguntas. Así es, pero vamos al primer Pero pregunta. antes de entrar ahí, quería aclararte que yo soy nacido en Yaracuy, criado en Yaracuy, en el municipio de Independencia del Estado de Yaracuy, un municipio que tiene 98 kilómetros cuadrados. Se equivocó la gente de ustedes en Wikipedia. Ah, bueno, puede ser que tengan, como se han equivocado mucho en muchas cosas que publican. Está bien, pero vayamos al punto del significado de una conmemoración de la desaparición física, de la siembra, desde el punto de vista filosófico, místico, metafísico, sociopolítico. ¿Qué significa para un diputado, un líder político, observar lo que está pasando en el tiempo con el legado del presidente Chávez? Mira, Chávez sin duda alguna creo que marcó un precedente en la historia política del país, de la región, y cuidado si no, en los años habrá que hacer quizás estudios y se darán estudios y análisis sobre lo que pudo causar en el mundo con liderazgo. Nosotros, desde que salió el presidente Chávez, fuimos adversarios de ese modelo de gobierno. Yo, obviamente, siempre le cuestioné a Chávez y en su momento era que una cosa era la teoría y otra cosa era, obviamente, la realidad. Era una de las primeras críticas que tenía con Chávez. Desconocer que era una realidad política cuando tú ibas a los barrios, porque yo soy hijo de la calle, hijo de un barrio, yo no vengo de los abolengos. Todavía se come la doble hamburguesa con carne y pollo y pura mayonesa. Y todavía me como esa hamburguesa cada vez que pueda y voy, compro en Farmatodo y estoy en un perrero. En donde sea, siempre estoy en la calle. Y en ese momento, quizás cuando empezamos a adversar a Chávez, yo estaba en el movimiento estudiantil. Yo venía del movimiento estudiantil y vengo del movimiento estudiantil de la máxima casa de estudio de educación superior del Estado de Yaracuy, el UTIN. Allí me formé, pero también en los pasos de dirigencia estudiantil básica, nosotros veíamos ya un fenómeno que estaba ocurriendo en el país, que era el desamor que estaba ocurriendo en esos liderazgos, y yo quizás no comprendía mucho el hecho político
ni partidista, ni mucho menos de historia. La desconexión del político con la sociedad. Pero sí me llamaba la atención el hecho revolucionario, y yo me hacía de eco de ese hecho revolucionario. ¿Ah, sí? Yo soy revolucionario, yo lo que no soy chavista. A mí me gusta el cambio permanente de los estados, de alguna situación u otra. Y yo me considero un revolucionario. Lo que ¿Pero no usted soy, no es chavista? No soy chavista. ¿Pero no quiere soy, serlo? No, tampoco. Porque yo creo, mira, si tú... ¿Pero cuál es el problema de serlo o no serlo? No, el problema es que si a ti no te gusta una ideología, no te gusta un partido, no lo puedes asumir. A mí no me gustó. Y si me fuese gustado, te puedo decir que fuese uno de los férreos defensores, obviamente, de un proyecto y de una visión. Y mis palabras van acompañadas con los hechos. Porque el 5 de enero del año 2020, por ejemplo, cuando insurgimos en un movimiento que cada día que pasa y cada año que pasa, vamos a seguir demostrando la autenticidad de ese movimiento, que insurgió precisamente con unas banderas de lucha muy claras, decir la verdad. Ustedes sí tenían la verdad. Y la verdad, obviamente, de lo que estaba ocurriendo teníamos que decirla, que había una polarización fratricida, una confrontación estéril, que estaba acabando con las instituciones del país, que eso que está contemplado en la Constitución... Pero ¿qué cosa que usted adereza esa situación diciendo, por ejemplo, que en el 2020, ¿por qué no dice, por ejemplo, supongo, estoy especulando, ¿por qué no dice que la oposición a quien siempre llamaban a dialogar no dialogaba? Bueno, porque nosotros no estábamos al frente de la conducción de la oposición. Nosotros éramos parte de quienes seguíamos precisamente ese liderazgo. Por eso es que se rebelaron. Y por eso es que nace la Rebelión de las Regiones, que son liderazgos auténticos, genuinos, de estados de los 335 municipios del país, de los diferentes estados del país, que decidimos no acompañar más, romper con esa política. Entonces no era un proyecto, sino más bien era quítate tú para ponerme yo No, dentro. tampoco, porque ahí es donde yo voy. Quizás en el análisis simplista, mucha gente empezó a especular, por cierto, manipular el hecho político, que se vendieron, que fueron unos alacranes, que son colaboracionistas, porque se quedaron en ese análisis para manipular lo que está ocurriendo. Actores internos, pero también actores internacionales que se plegaron a ese planteamiento de manipulación. Pues intentaron aniquilarnos moral y políticamente por el hecho de que insurgimos con un movimiento político, y te lo resumo aquí, que habíamos firmado un gobierno parlamentario cuando fuimos electos el año 2015, el 6 de diciembre, cuando llegamos a ese parlamento. Y decíamos que ese parlamento había que rescatarlo para colocarlo como una institución útil al servicio del pueblo de Venezuela. Sí, pero la realidad, usted sabe que la verdad se cristaliza en los hechos. La verdad es que ustedes insurgieron porque no les garantizaron el curul a ustedes para mandar en la presidencia. Pero es que eso tampoco es cierto, porque yo te lo puedo desmentir con razones fundamentales. Pero eso está en todas las redes sociales. Cuidado con eso, son las mismas palabras del Luis Par, son las mismas palabras las que están ahí. Pueden ser las mismas palabras, pero ven acá, nosotros a lo interno habíamos firmado pero ven acá, claro, porque es que te voy a contrastar, que no fue lo único que motivó un gobierno parlamentario. ¿Qué pasa con el gobierno parlamentario? Que bueno, se cayó en el error que cada partido hacía con la institución lo que le daba la gana. Y nosotros decíamos, epa, el Parlamento tiene que seguir, el gobierno parlamentario es para rotar las vocerías, pero tiene que haber una política que nos lleve a nosotros a revisar lo que está bien, lo que está mal, corregirlo, renovarlo, cambiarlo. Bueno, eso fue caso omiso. Además, entramos en la locura cuando ya entró la confrontación abierta, se da la constituyente, que es consecuencia del conflicto político, se da el desacato de la Asamblea, que es consecuencia del conflicto político, se da también el gobierno interino, que es consecuencia del conflicto político, y nosotros teníamos dos opciones. A lo interno empezamos a hacer señalamientos y a decir, epa, tenemos que rectificar. Nosotros llegamos con votos. Mire, ya el 2014, el 2017, el 2019, eso es una política fracasada, la de la violencia, la de la calle, la de la subversión. Tenemos que volver al camino de la política, y volver al camino de la política es volver a la Constitución. Tengo que hacer el primer corte, y eso significó que volver a la política es ratificando el liderazgo de lo que me había dicho anteriormente el presidente Chávez, se mantiene en el tiempo, porque todas las manifestaciones que se dieron recientemente con relación al 5 de marzo del 2013, pues están vigentes, y se habla de lealtad
eso es lo que distingue quizás al chavismo. Yo quisiera hablar de ese tema al regreso del corte. Ya venimos. Continuamos en Sin Mentiras con el diputado muy peligroso, Luis Parra. Hablamos de la lealtad que se expresó en estos días recientes con la conmemoración de la desaparición física del presidente, lo que el chavismo denomina la siembra del presidente, que algunos dicen puede ser un branding político para exaltar la unidad de la patria en la nación y la patria grande. ¿Qué dice un diputado entonces con respecto a los sustantivos del presidente Chávez? Bueno, el presidente Chávez para nadie es un secreto que puso la agenda social del país, bueno, obviamente en el orden de la discusión política, pero también como un hecho real, la creación de las misiones y obviamente una serie de elementos que estaban allí, como quien dice, dormido, apartado, discriminado, y obviamente le dio rostro a eso y le dio movilidad a eso. Ese poder popular del cual hablaba mucho el presidente, el difunto presidente, obviamente nosotros lo reivindicamos, porque yo creo en la participación ciudadana, protagónica, en la gente, en que debe involucrarse el ciudadano, que no es nada más el hecho de cuestionar o ser espectadores de la cosa. Podemos dar una noticia en este programa. Luis Parra se mete al chavismo. No vale. Y todo lo que dijo es ratificando y reivindicando al presidente. Pero es que no es que se meta, le estoy reconociendo, obviamente, algunas virtudes, como también le cuestiono que el modelo económico estatista de expropiaciones, de confiscaciones, fue un error, una equivocación, porque no conllevó a eso. Yo te puedo decir algo, aquí hay más de 8 millones, 10 millones de hectáreas que se confiscaron y yo quisiera verlas donde están productivas, que me muestran unidades de producción. Eso se está revirtiendo, por cierto, con el modelo que está encabezando el presidente Nicolás Maduro. Quiere decir que hubo errores y esos errores quizás tú los contrastas en contrapeso, algunos tendrán saldo positivo, otros tendrán saldo negativo. Lo que sí yo reivindico son los valores que hay que tener como venezolano. La patria, por encima de todo. El valor del nacionalismo yo lo comparto. Somos de visiones diferentes, pero comparto ese valor. El valor de la unión, yo creo también fue un error de Chávez al dar una confrontación de clase, porque yo lo viví en mi familia. Yo tenía tíos que no le hablaban a las tías porque unos eran de oposición y los otros eran de gobierno. El tema de las etiquetas, de los majunches, de los que apatria y de todas esas descalificaciones, creo que eso no ayuda en nada. Ahora, no ayuda en nada. Pero te repito, era un líder carismático que todavía creo que en las bases está determinado y reconocido en el pueblo, porque recientemente estaban unos estudios de opinión que oscilan entre 48 y 56% todavía de aprobación, y quiere decir que en la historia política del país hay un legado de Chávez que será estudio, tendrán que estudiar los políticos, los que los adversamos y los que lo apoyan, obviamente. Pero nosotros, obviamente, sobre el sufrimiento y el sentimiento, quizás de esa gran población que creyó en Chávez, que tuvo esperanza en Chávez, bueno, es lo último que tú le puedes arrancar del corazón a cualquier persona, la esperanza. Ahora, hablaste de la familia, y en la familia de ustedes, en Primera Justicia, te expulsaron en el 2019, ¿o tú te fuiste? ¿Cómo es la cosa? Mira, a mí no me expulsaron, porque obviamente yo tomé una decisión política. Te expulsaron. Precisamente, ¿cuál es el problema de que te hayan expulsado? Precisamente, si yo fuese querido quedarme en Primera Justicia. Tu mentor político, Julio Borges, te expulsó. Mira, entonces, si yo fuese no querido, era el mentor político. Tampoco, mi mentor político se llama Jorge García, por cierto, es legislador en el estado de Yaracuy. Ese es mi mentor político. De ahí vengo yo, del aprendizaje de las luchas que emprendió él en el estado de Yaracuy, emprendido. De ahí vengo yo, de una región, de un estado. Obviamente nosotros convivimos como partido, y como miembros de partido teníamos una dirección política que encabezaba Julio Borges, Tomás Guanipa, Enrique Capriles, Carlos Ocarí. Por cierto, todos hoy
en las peores condiciones del liderazgo más incoherente que hemos podido conocer, y por eso rompimos, porque era una conducción política errática. A lo interno lo dijimos muchas veces, te decían hoy hay que votar, mañana te decían no hay que votar, pasado mañana te decían tenemos que validar nuestra organización política, y bueno, si tú no votas, ¿para qué vas a validar una organización política? Pasado mañana te decían votar es malo. Después te decían, hay que plegarse a la política del bloqueo y las sanciones. Luego entonces tenemos que ir para el gobierno interino. Luego entonces fíjate lo que hacen. Ya acabaron ellos mismos con el gobierno interino y no fue lo que nosotros dijimos, que eso estaba agotado, que eso había fracasado. Y precisamente como lo dijimos quienes obviamente venimos de la rebelión de las regiones, de los estados, entonces la cúpula extremista, la cúpula y los cogollos no permiten que alguien les pueda decir la verdad y con respeto puedan imponerse, porque nosotros sí tenemos que rendirle cuenta a la gente, los que tenemos liderazgo de base, los que vamos todos los días a la calle, a las comunidades. Pero fíjate qué interesante, porque los extremos a veces se tocan y el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Para ser presidente de la Asamblea, Luis Parra contó con unos votos que no eran de la oposición. Yo no tengo enemigos en política, yo tengo adversarios, y creo que esa es una nueva ética política que hay que construir en el país. A nosotros nos quisieron vender que todo aquel que era chavista, obviamente teníamos que entonces volarle la cabeza, no podíamos hablarle. Y yo recibí un consejo cuando llegué aquí del doctor Ramón Guillermo Aveledo, que fue uno de los primeros que tuvo reuniones con nosotros, con la fracción de los diputados de la unidad en aquel momento, después del 5 o 7 de enero del año 2016, cuando nos instalamos. Donde dijo, mira, dos consejos que le voy a dar. Léanse el reglamento interior y de debate y apréndanselo de cabo a rabo. Y el segundo consejo es que ustedes en política no pueden tener enemigos, tienen adversarios. Y en el Parlamento menos, porque van a durar 5 años compartiendo, conviviendo con actores. ¿Y por qué ustedes no insurgieron en ese momento en lo que decía Henry Ramos Alú? Vamos a acabar con el chavismo, vamos a acabar con Porque Maduro. Precisamente cuando se les ocurre decir eso, todavía tú venías como quien dice en el propósito idealista. En la ingenuidad. Claro, no tanto ingenuidad, porque obviamente tú llegas ahí con algún tipo de visión política clara. Lo que no tenías era tanta malicia de percibir que un hecho político tan importante en manos de unos señores que han demostrado una actitud derrotista, miope, pero también interesada, que detrás de todos esos juegos macabros hay intereses ocultos, bueno, no se habían develado. Y lo fuimos develando con el tiempo cuando empezamos a transitar. Bueno, se entendían con el gobierno, se sientan, se paran, negocian con el gobierno, pero entonces públicamente van y dicen lo contrario. Les da temor decir que van a una conversación política entre actores. Y eso es normal en cualquier país del mundo, el diálogo, confrontar las ideas, porque eso es la política. ¿En la oposición ha existido esa matriz, política de dinamitar los diálogos? Claro que sí, y desde el mundo de la virtualidad más. Nosotros rompimos precisamente ese paradigma. El mundo de la virtualidad, porque los políticos de este país le tenían temor precisamente al mundo de la virtualidad. Nadie se atrevía a dar un paso. Y todo lo que decíamos nosotros era un secreto a voces porque era el descontento. Allí se firmó una carta con más de 70 diputados que no querían saber nada de lo que era ese gobierno interino, ni mucho menos de la conducción política del exdiputado de La Guaira. Y nosotros decíamos, bueno, pero ¿de dónde salió este invento político? Tenemos que calarnos por el gobierno parlamentario. Bueno, entonces vamos a construir una nueva minoría, que es lo que corresponda. Nosotros en el Parlamento, quizás esto también es de estudio para la posteridad, por primera vez creo que en un parlamento del mundo se da una disidencia tan grande, no 1 ni 5 diputados, más de 30 diputados metidos en esto. Y dijimos, mira, nosotros queremos volver al camino de la normalidad. Y le planteamos al oficialismo, mire, ¿ustedes quieren volver al camino de la normalidad política? Sí, bueno, entonces aquí hay una fórmula para lograr eso. Hoy, gracias a lo que hicimos nosotros, este país entró en el camino de la reinstitucionalización. Entró en el camino electoral. En el tema de la paz. En la tema de la construcción de matrices de opinión, sobre todo con el manejo comunicacional 2.0 y los diferentes medios de comunicación, las redes profundizaron el hecho de que ustedes, José Brito, Luis Parra, Adolfo Superlano, fueron cercanos a la idea de transformar su posición debido a recursos financieros. Y entonces ustedes
también le indilgan el hecho de recibir recursos de Salvafood de Colombia y precisamente en el caso de Luis Parra, de un compadre que recibió recursos. Todas esas cosas que puede contrastarla en este momento, pero eso significa que hicieron un trabajo comunicacional y lo hicieron muy bien, ¿no? En ese sentido. Bueno, tú sabes que hay un portal de noticias que se llama Armando Info, porque nosotros hicimos unos viajes previos precisamente a denunciar corrupción, no a defender a nadie. Y yo le digo, búsquenme las pruebas donde haya firmado Luis Parra o haya visitado a algún organismo defendiendo a tal o a cual ciudadano. Pero ustedes no defendieron a Alex Saab, ¿no lo defendieron? Pero por Dios, ¿cómo vas a defender tú precisamente algo que ni siquiera conocía? Ni siquiera sabías que tenía como expediente una denuncia. Porque tú revisabas, por ejemplo, en la Comisión de Contraloría de ese momento, y por ahí no aparecía ninguna denuncia formal. Pero fíjate qué interesante esto, porque Oscar Rondero, Alex Saab lo diputado sanciona de ECO, en el 2018. Mira, el diputado de ECO, Oscar Rondero, dice que Alex Saab era un patriota. ¿A ustedes les cuesta decir eso? Mira, no es que sea patriota o no patriota, que yo no puedo cuestionar la integridad de alguien, y mucho menos desde el punto de vista jurídico ni penal, si yo no tengo elementos. Mi función es contralora, yo no tengo responsabilidades ni competencias judiciales, ni soy responsable de la acción penal porque yo no soy fiscal. Entonces, lo mío es demostrar allí que obviamente hay elementos de convicción en una comisión de trabajo como la Comisión de Contraloría, bueno, que determine, bueno, que allí hay ilícitos administrativos y pedirle a quienes tienen la responsabilidad de la acción penal, que en este caso es la Fiscalía, el Ministerio Público, bueno, que investigue y por supuesto que se lleve adelante todo un procedimiento. En el año 2018 sancionan a Alex Saab los Estados Unidos, entre comillas, lo digo que lo sancionan, porque en el 2019 es donde hay todo aquel alboroto. Y el 1 de diciembre del año 2019, porque ya sabían el descontento que había dentro de los sectores de oposición, pero los parlamentarios, que ya no nos calábamos más mentiras, ya estamos evidenciando que la ayuda humanitaria se estaba desviando, que nada más y nada menos una de las mayores beneficiadas de las ONG era la de la esposa de Leopoldo López, y tú decías, ¿qué es esto, Dios mío? Entonces, de entrada, los fondos de cooperación no existían, y todo eso se prendió una campaña abiertamente. Dos punticos, porque tengo que hacer rápidamente el corte, porque ya de momento me están hablando de la dirección. Dos cositas. Usted está sancionado por la Comunidad Europea y por Estados Unidos. Así es. En primer lugar. Y después vamos a conectar eso, esa posibilidad de sanciones, con la imposibilidad de participar en unas elecciones primarias, sobre todo la que Antes está de llamando. terminar, te digo. No, voy al corte. No voy al corte. No, vamos a hablar, no va al corte. Vamos para el corte y venimos. Continuamos con el diputado Luis Parra y no sé, hay como un prurito de decir, bueno, yo quiero participar en las primarias, estoy sancionado, los sancionados sí participan, están inhabilitados. ¿Cómo es esa situación? Antes de eso tengo que decirte que todavía estoy esperando las pruebas de las denuncias de corrupción que nos hicieron el año 1 de diciembre del año 2019. Los invito y a cada programa que voy le digo, búsquenla. Ok. Dicho eso... Las primarias, mira, yo tengo que decirlo con responsabilidad. Las primarias es un engaño. ¿Por qué? Porque nació sobre los cimientos de una mentira. Y una mentira es que, en primer lugar, nos dijeron que las primarias eran para unir a los venezolanos, cosa que están haciendo todos los días, todo lo contrario, sino que están todos los días empeñados en fracturar a los venezolanos con su postura y con sus visiones. Lo segundo de la mentira, de ese engaño, es que nos dijeron que eso era para unir a la oposición. Bueno, allí no están participando todos los sectores democráticos de la oposición. No los dejaron participar y no los van a dejar participar. Lo tercero es que nos dijeron de esa gran mentira que nosotros decimos que es un engaño, que pueden participar obviamente los inhabilitados. Si estamos cuestionando que los inhabilitados obviamente es un elemento que puede utilizar el régimen, como le dicen, la dictadura, como le dicen,
Bueno, yo digo que el gobierno de Nicolás Maduro va a hacer todo lo que tenga que hacer para torpedear la unidad. Pero si tiene inhabilitados allí, obviamente, ¿por qué tenemos nosotros que apostar y mentir? Pero ustedes querían participar en esas elecciones. Obviamente, pecamos de buena fe todavía, y eso lo voy a decir, pero primero voy a decir por qué es un engaño. Entonces, en tercer lugar, inhabilitado. Ponte que gane un inhabilitado. ¿Qué frustración más grande va a tener? Pero lo que yo no entiendo es cómo ustedes quieren participar en unas elecciones con alguien que ustedes denunciaron. Lo cuarto. Ustedes denunciaron lo cuarto, ya vamos a eso. Lo cuarto, precisamente, nosotros decimos que es un engaño también porque hay sectores allí, extremistas, que ya quieren dejar demostrado una vez más que no creen en la vía electoral, que cuestionan permanentemente el Consejo Nacional Electoral, sea cual sea, ya no es uno, ya no es Tirsa y Lucena, es todo, cualquier Consejo Nacional Electoral le van a caer a tiro a la vía electoral, porque coloquialmente es. Y lo quinto, que dicen que las primarias es el método para ganarle a Nicolás Maduro. Eso es otra gran mentira. Mira, no hay métodos infalibles en política. Yo gané, obviamente, por consenso, el año 2015 la elección parlamentaria. Pero ustedes perdí en diciembre el año 2013 la elección alcalde por primaria, y en el 2017 gané las primarias para la gobernación de mi estado y las perdí también porque no hay cultura de respetar eso. ¿Por qué tú dices que decidimos participar allí? Pero bueno, porque ya veo que Primero Venezuela forman parte de la cofradía de los Santos Niños de Atoche. No es necesario decir eso, porque yo puedo decir, mira, nosotros asumimos un mea culpa, pero nosotros no teníamos responsabilidad de conducción política. Nosotros asumimos el mea culpa por esa gente, el albañil, el pescador, el mecánico, el herrero, que no le pudimos cumplir en ese sueño y en esa aspiración de lograr el cambio. Pero obviamente nosotros responsabilidades de conducción ni de manejo de esos recursos, te podemos decir que revisen todo lo que quieran revisar porque no es nuestra postura. ¿Por qué nosotros decidimos participar? Bueno, pecamos de buena fe, porque creímos en la intención de unificar a los sectores democráticos y que sea la gente, los venezolanos, que al final de cuentas tomen la decisión de quién es el liderazgo. Pero no hay grandeza política. Precisamente para nosotros el mejor método no es ni el consenso, ni las primarias, ni el outsider, ni el insider, ni el caracello, ni el parecita. No, el mejor método es la grandeza política de comprender que hay un liderazgo agotado, que por cierto se ha equivocado muchísimo, que aparece en las encuestas que es rechazado, que tiene un alto porcentaje de rechazo, y que debe existir grandeza política para entender que no es el momento de mi aspiración personal, ni la de mi partido. Lo que aspiramos es el cambio. Ahora, el gobierno que aspira a mantener su gobierno, me imagino que van a mantener su candidato, ¿Y Nicolás quiénes Maduro. no aspiran al cambio de la oposición? ¿Quiénes no lo aspiran? Bueno, esa actitud derrotista, esos actores derrotistas, cuando tú ves ese sectarismo, es porque quieren seguir con este gobierno. Okay, yo veo acá entonces una cosa que a lo mejor no es simplista, pero creo que está en el tapete. Es decir, entonces ustedes se van a medir, José Brito, Bernabé Gutiérrez contra ellos. Es así, va a haber 3 candidatos. Mira, pueden existir muchos. Nosotros no somos suicida políticos, para empezar. 1. 2, ¿qué le estamos proponiendo a los venezolanos? Que no crece la candidatura de José Brito. Y que estamos diciendo, no vamos a hacer un obstáculo para el cambio, que serán los venezolanos, escucha bien, en sus manos quedará en los venezolanos y de los sectores democráticos, bueno, que puedan tomar la mejor decisión del liderazgo que crean conveniente. Pero tiene que ser un candidato de unidad y de encuentro nacional. Y José Brito es nuestro abanderado y aspiramos que se convierta en ese candidato de unidad y de encuentro nacional. Y no puede haber un encuentro nacional con un nuevo diálogo, con una reconciliación, para efectos de salir todos como una nación al unísono. Mira, es que nosotros creemos que más allá de nuestras diferencias, en marzo del año 2020, yo era presidente de la Asamblea Nacional y planteamos un gran acuerdo humanitario por Venezuela, por la vida. Suena el teléfono del presidente Maduro. Un momento, presidente Maduro, y te dice, ven acá, Luis, para nosotros necesitamos que ustedes ingresen al gobierno. ¿Ustedes aceptan eso? Mira, es que yo creo que el nuevo gobierno, no este gobierno, el nuevo gobierno, el nuevo presidente tiene un gran reto de unir al país. Ya va, se perfila en las encuestas el presidente Maduro nuevamente en este momento, mañana. En ese supuesto... Yo le pregunté o no le pregunté que si había una llamada al presidente Maduro bien, y te dice que si te quiere... Eso fue lo que yo le pregunté o no se lo pregunté. Estamos hablando de un supuesto, no estamos hablando de un hecho real. ¿Y a quién vas a llamar? ¿Y a quién vas a un gobierno interino? ¿Te va a llamar un gobierno interino? Nosotros vamos a unir con este gobierno, en este periodo no lo vamos a hacer.
Pero en el momento, ¿por qué no? Porque están buscando otra cosa y otra vía. No vale, no es una cosa unidad nacional. Porque nosotros tenemos profunda vocación de poder. Para eso es el periodo presidencial que viene. Ah, usted ganó. Bueno, entonces pongamos los intereses del país primero y luego nuestros intereses partidistas, de participación, de personalismo, de liderazgo, lo que tú quieras. Pero lo que hoy queremos reflejar en Venezuela es que el país no puede seguir en dos pedazos. No puede seguir un gobierno sectario ni una oposición irracional. Ustedes son la tercera vía. Entonces, nosotros queremos construir el encuentro. Por eso nuestro abanderado ha hablado mucho del Venezuela vamos a encontrarnos. Que ahorita uno de los candidatos que está inhabilitado, como Enrique Capriles, está fusilando hasta nuestro eslogan. Ese es tu amigo. Obviamente, vale. no es ni mi amigo ni mi enemigo. No. Obviamente fue compañero de partido. Okay. Con Enrique Capriles tuve encuentros y muchos desencuentros dentro del partido. Y se los dejé claro. Porque para él siempre era la visión muy personalista. Y yo lo he respetado mucho, pero le he dicho, mira, estás equivocado. Se equivocó conmigo en Yaracuy, se equivocó con el partido en Yaracuy, con nuestros dirigentes en Yaracuy. Y siempre se lo voy a decir, en este momento debería tener un mínimo de grandeza política, decir, mira, estoy inhabilitado. Mira, no someter al partido precisamente a eso. Pero además de todo eso, ser sincero y decir, mira, la inventiva hasta sus asesores como que se les acabó. El vamos a encontrarnos lo utilizó y lo va a utilizar José Brito porque cree en eso, porque José Brito es una oportunidad que le estamos presentando a los venezolanos para unirnos. La creatividad política, el branding y la necesidad de originar nuevos actores, ¿es el caso de Benjamín Rauseo? Mira, Benjamín Rauseo es como una figura más que tiene preparación en un área personal, profesional, que decidió, bueno, entrar en la arena política. ¿Y por qué no darle una oportunidad a Benjamín Rauseo? Porque yo soy el que quiero acaparar todo. Precisamente esas actitudes son las que no permiten con grandeza política mirar que este país tiene que ir mucho más allá de eso. Si aquí llegase alguien que representara el chavismo o el madurismo y se presentara como una opción que reuniera obviamente ese planteamiento y trabajara directamente con los venezolanos, yo creo que el ciudadano que está allá abajo de a pie no le va a importar si es amarillo, si es rojo. Cuando vienen los ciclos que se van a abrir y otros que se están cerrando, en la historia política siempre del país y del mundo se ha demostrado que la gente busca su causa y los pueblos buscan su causa. Déjame parafrasear citando a Sanz, Rodolfo, un comentario de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping decía, no importa si el ratón es amarillo, negro, rojo, azul, si caza ratones. En este caso lo vamos a acercar al tema de la unidad nacional, al tema del diálogo, al tema de la reconstrucción, al tema del fortalecimiento, al tema de buscar que las sanciones terminen de una vez. Todo el mundo pide el fin de las sanciones. Pero no hacen nada para que eso ocurra. ¿Quiénes no lo hacen? No hacen nada. Todos los sectores. El gobierno tiene que mostrar voluntad política. La voluntad política no puede ser que si tú no me das esto o lo otro, obviamente, tiene que existir disposición permanente del gobierno venezolano a entenderse con todos los gobiernos. No de acuerdo a como yo esté ni a como me importe. No vale, tú estás manejando las relaciones diplomáticas de un país. Que tienes que manejarla con una visión de dignidad, de nacionalismo, de defender la patria, de acabar con el tutelaje, porque así como yo cuestiono el tutelaje político de la Comunidad Europea, de los gringos de Estados Unidos, también cuestiono el tutelaje de Cuba, el tutelaje de Rusia, de China, y obviamente venga de donde venga, no podemos nosotros tener dependencia de ningún gobierno. Y no es si tú me cierras la puerta y yo busco otros aliados. Está bien, eso es válido, pero el hecho de que te hayan cerrado la puerta no significa, porque ya quedó demostrado que es una actitud hasta hipócrita. Porque digo, bueno, si yo te digo que tú eres un dictador y tú dices que por culpa del imperialismo yanqui es que tenemos todas las desgracias y los males de este pueblo, entonces tú te vas a sentar con esa gente. Pues tú acabas de decir que sí. Tiene que existir eso, porque yo creo en eso. Pero tú lo es decir, si el gobierno se sienta, es malo. Pero si Luis Parra se sienta, no es malo. No, si ustedes se sientan, no es malo. Pero si el gobierno se sienta, sí es malo. Es lo que le critico. Esto es una maravilla. Es de un solo lado. Es de un solo lado. Al revés. Pero perdóname un momentico. Tú dijiste anteriormente, hay que sentarse en todos los sectores. Y entonces ahora le critican que el gobierno se sienta con el gobierno. Lo que le critico al gobierno es que no se siente permanentemente. Eso es lo que le critico al gobierno. Entonces quiere que se sienta con Joe Biden. Con todo el mundo. Y con los Xi
Jinping Claro, y con Vladimir todos, Putin. tiene que sentarse, Voy a corte y y regresamos. permanentemente. Y regresamos. Vamos a profundizar en el tema de la participación política en las primarias y la visión que tiene primero Venezuela en relación a lo que debería hacerse en este momento. ¿Está bien? Perfecto. Ya venimos. Continuamos con el diputado Luis Parra, revisando el Twitter, las cosas que dice, las cosas que comenta, de qué seguirlo, porque ustedes son la verdad. Y entonces, las primarias, que si son buenas, son malas, ellos querían participar y no lo dejaron. Ustedes se sienten así como dolidos, no nos dejaron participar, fuimos ingenuos. No, ni ingenuos ni nada, sino te repito, nosotros creemos que los sectores democráticos que queremos el cambio en Venezuela, tenemos la oportunidad de unirnos, porque eso es un mensaje ¿Quién lo positivo. sienta a ustedes? Obviamente no es que te siento, te pare alguien, tiene que existir la voluntad política autónoma. O sea, no puede ser que te agarren de la embajada de los Estados Unidos, mira, tienes que entenderte con fulano, con vengano, o Borrell que te diga, mira, tienes que buscar a fulano, vengano. Por ejemplo, en el caso nuestro, que además tenemos una profunda visión nacionalista. No le da ninguna línea a nadie. Nadie, no somos dependientes de nadie, ni de un sector ni del otro. Nosotros tenemos una visión que creo que a través del entendimiento, del encuentro, del diálogo constructivo, de una visión de la búsqueda de soluciones a lo interno y a lo externo, para el país y para los actores políticos desde nuestra condición de oposición. En la oposición hay muchas visiones, una visión que cree en la elección, otra visión que es tutelada, que no cree en la elección, otra visión que la tutelan, que si quiere participar pero le da miedo cuando los aprietan y entonces le dicen párate, sienta, negocio, no negocio. Bueno, y estamos una tercera opción que siempre hemos creído que esta es la vía y que hemos asumido costo político, por cierto, para algunos incomprendidos, para otros, bueno, quizás es la mejor forma de apartar del camino a los obstáculos desde nuestro sector. Pero nosotros fuimos con buena fe, porque creíamos que esa comisión de primaria, aun cuando tenía una falla de origen, que era que había sido una comisión designada inconsultamente nada más en el G3, y se lo dijimos, aun cuando venía de un reglamento que tenía que producir la comisión de primaria, que lo produjo precisamente ese G3, ya como una camisa de fuerza, porque no tiene autonomía. Y todavía fuimos allí y le dijimos, mira, aquí están estos puntos, revísenlo. Queremos tener representatividad en lo técnico, en todos los procesos. En algún comentario sociopolítico dirían, para la historia de las discusiones políticas, la mujer del César no solamente tiene que serlo, tiene que parecerlo. Así es. Entonces fuimos allí con esa intención clara, pero le dejamos claro que ellos son gente que son personalidades. Yo no tengo en lo personal que cuestionar nada, ni mucho menos adjetivar, pero tenían esa limitante que al final de cuentas ellos tienen un mandato que es de SG3, entonces no se puede llamar de entrada ya primaria, es una consulta interna del G3, por eso tú no puedes definirla como primaria. Ustedes hicieron una consulta interna y decidieron a José Brito. Entonces nosotros hicimos una consulta interna y eso. Y Acción Democrática y es válido que cualquiera, pero tú no puedes entonces decir que si tú no vas a esas primarias, que no te dejan participar, que tú escoges los candidatos, que ellos deciden quién va y quién no va, quién vota y quién no vota. Entonces, el que no participe allí es un traidor, es un colaboracionista, está con Nicolás Maduro, es un alacrán, todo lo que ellos les dé la gana. Y construir a preta por té un Consejo Nacional Electoral para quien le interese. Entonces, ahí voy. Nosotros estamos construyendo, es una alternativa y estamos apostando a eso, a construir una alternativa con grandeza política. Ese es el mejor método. No hay método infalible, repito, ni el consenso da garantía de triunfo, ni mucho menos las primarias, ni el insider, ni el outsider, no. Tiene que ser la grandeza política donde todos entendamos que esa figura tiene que ir en torno a un planteamiento. Ahora, en la soledad de las pasiones del diputado que se levanta día a día y ve a su comunidad, ve al país con un partido que necesita crecer, porque un partido tiene aristas interesantes o importantes, tiene que tener ambición de poder, tiene que ser organizado y tiene que tener lealtad entre ustedes. Cuando tú te preguntas
todos los días, ¿qué es lo que quiere Luis Parra y primero Venezuela para el país en este momento? ¿Qué le dices al país? ¿Qué es lo que tú quieres en este momento? La renovación y el cambio de Venezuela. Dos palabras, renovar y cambiar a Venezuela. Esa es nuestra visión. Por eso, ahora, hay mecanismos para lograrlo. Nosotros estamos trabajando para que ese mecanismo de renovar y cambiar a Venezuela vaya acompañado de el Venezuela vamos a encontrarnos. Todos somos necesarios en el país. ¿Tú dijiste que no tenías enemigos? No, no tengo. Adversario político. Porque aquí hay que construir una nueva ética política. Mira, aquí a la gente se le metió en la cabeza que hacer política, bueno, el odio como forma de hacer política. Pero y eso para nosotros es irracional. Vamos a ir a ese hecho, porque yo creo que es interesante y sustantivo. Si nosotros tomamos en cuenta, reitero, el presidente Maduro llama a Primero Venezuela, llama a Acción Democrática, llama al G3, le dice, ven acá, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dialogar otra vez. Y vamos a ponernos de acuerdo en un gobierno de unidad nacional para fortalecer la demanda en relación a todas las medidas coercitivas, en fin. Entonces, ustedes dicen que no. Ven acá. Porque se negocia, se lanza así, pero con una bomba lacrimógena debajo de la mesa. No lo pongamos en blanco y negro, no es que nos llamen a nosotros, es que nosotros creemos que hay que construir un nuevo diálogo. Ese diálogo en México hay que cerrarlo. Un nuevo diálogo significa con los actores políticos porque el 21 de noviembre sí, pero no es ponerlo en blanco y negro. Yo le puse matices, eran amarillo, azul, rojo. Está bien, pero estamos hablando nada más de los actores políticos partidistas y los demás actores no existen. Fede Cámara no tiene que estar en ese diálogo, los trabajadores no tienen que estar en ese diálogo, los gremios no tienen que estar en ese diálogo. Entonces nosotros creemos que tiene que ser un diálogo ampliado y obviamente representativo, que aborde la agenda social, bueno, como primer orden, porque tenemos que esperar la elección del año 2024, por ejemplo, para buscarle solución a la justa lucha reivindicativa que tienen los trabajadores de Venezuela. Porque esa exigencia, en primer lugar, el que está obligado a escucharla y a buscar la primera solución es quien está al frente de los instrumentos del poder del gobierno. Lo segundo, tenemos que esos sectores también decirle que esa exigencia tiene que ir acompañada de una propuesta, no puro nada más auméntame. Hablando de soluciones, ¿le preocupa en lo particular a Luis Parra las sanciones de la Comunidad Europea? ¿Cómo no van? En lo personal, no vale, a mí me resbala eso, por dos razones, porque mira, para que puedan sancionar algo, hasta ellos rompieron con ese planteamiento jurídico, porque ellos ahora inventaron una nueva doctrina de violación de derechos humanos, los sancionados de conciencia, porque yo no soy ni terrorista, ni corrupto, ni narcotraficante, ni violador de derechos humanos, que son las 4 causales por las cuales ellos aplican esas medidas. Y obviamente yo lo que hice fue, según el artículo 201, no votar por Juan Guaidó y decirle, compañeros, nosotros estamos construyendo un nuevo planteamiento político aquí, desde mi condición de oposición, que me da ese artículo, la condición de votar como libre conciencia. Bueno, yo quiero ver, por ejemplo, a la Comunidad Europea sancionar a esos 70 diputados que no votaron para terminar de acabar con ese invento y esa estafa política que representó el gobierno interino. ¿Por qué no lo sancionaron también? ¿Por qué, señor Borrell, usted no sancionó, por ejemplo, a esos diputados que tampoco votaron por ese gobierno interino y desaparecieron? ¿Por qué no votaron? La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros lo dijimos en el 2020 y ellos ahorita cuánta plata, cuánto sufrimiento, cuántas soluciones fuesen llegado si nosotros fuésemos a asumir. Ahora, en el concierto de naciones todo el mundo es pragmático, se buscan son los intereses de cada país o cada nación o cada zona. Europa necesita Venezuela, Estados Unidos necesita Venezuela por el conflicto ucraniano-ruso. Y Venezuela y Venezuela también los necesita. Hay que negociar. Entonces, nosotros nunca vamos a estar en desacuerdo con la negociación, con los acercamientos, porque creo que, mira, si algo yo reivindico, por ejemplo, tú que me hablabas mucho al comienzo del tema de Chávez, reivindico, es que Chávez decía, bueno, es que volver a la política es eso, confrontarnos, dialogar, conversar, negociar, eso es la política. Para mí también eso es la política. Hay quienes lo ven desde el campo extremista, que yo tengo que desaparecer a la visión que no piensa como yo, y desde el gobierno creo que están entendiendo que tienen que entender que Venezuela es mucho más grande que el gobierno y esa etiqueta de opositor todavía le gusta. Es que no es opositor. Fíjate, a mí no me gusta que me llamen opositor ya. No. Porque yo. ¿Cómo le gusta que le llamen? Bueno, ¿de qué son ustedes entonces? Una alternativa que estamos construyendo. Nosotros, en esa polarización de dos visiones, opositor o gobierno, nosotros queremos ser una alternativa de cambio.
Y eso es lo que queremos construir. ¿Cuál es el rol, por ejemplo, que queremos desempeñar y trabajar en el relanzamiento de las organizaciones políticas, quizás las más jóvenes como las nuestras, que tienen profunda vocación de poder, no ambición, vocación de poder? Y le decimos, es ser punto de equilibrio entre esas visiones y poder aglutinar todo lo mejor de esas visiones para comenzar la construcción del país. Tengo que hacer el corte, pero evidentemente el diputado, en un extraordinario ejercicio de marketing político, se aleja del gobierno, se aleja de una oposición tradicional y quiere crear una tercera vía. Es lo que estoy viendo. Si lo pueden definir así, tercera vía, alternativa, como lo quieran Nació definir, pero un nuevo la planteamiento. Tercera vía. Ya venimos, ya venimos. Continuamos con Luis Parra y haciendo alusión a su programa de radio Más Claro No Canta un Gallo. Usted se separó de la oposición tradicional, se separa del gobierno, dice que tienen que dialogar y lo apoya, se aleja. Es decir, por eso yo decía al inicio del programa que Maquiavelo y Montesquieu le consultaron a Luis Parra qué es lo que tenía que hacer, porque salió no tan ileso, ¿no?, del año 2020. Pero está navegando, surfeando una ola importante en este momento. Nuevamente está en la contienda, tiene un precandidato presidencial y advierten que no son suicidas políticos, lo cual implica, José Brito, que si no sube la encuesta no vas para el baile. Así de sencillo. Es que nosotros no somos ganadores de encuestas, nosotros somos ganadores de elecciones. ¿Cuáles elecciones han ganado? Perdieron en Anzoátegui. Yo, por ejemplo, llegué al Parlamento ganando elecciones y todas las encuestas decían que íbamos a perder, todas. Las de Brito igual. A Brito nunca le dieron. En Anzoátegui no perdimos por las encuestas. Perdimos porque obviamente se antojaron de dividir la opción de triunfo de José Brito. El adversario no era el candidato del gobierno en Anzoátegui, como tampoco era en el Táchira, como tampoco era en Aragua y en otros estados como en Guárico. Era precisamente la posibilidad de que estos liderazgos que vienen de la rebelión de las regiones, de una base auténtica social que se conectan con la gente, no pudieran ganar porque era un obstáculo para esto que está ocurriendo hoy. La feria de candidatos, de los candidatos derrotados, de los candidatos fracasados, de los candidatos incoherentes, que no representan el más mínimo respeto por la gente, ni le piden, ni le dan explicaciones a la gente, porque se cambian de una política que antes decían no voten, la política de brazos caídos, después vota. Después le decían, mira, no se puede negociar, y ahora piden a grito que vaya ese negocio en México. Entonces, esa posibilidad, obviamente José Brito ha mantenido, y por eso lo vuelvo a decir, la posibilidad de ser una oportunidad frente a estos sectores. Ahora, en estricto sentido sociológico, utilizando el término de la localidad, lo global incide en lo local y local en lo global, para el tema de la gobernabilidad, de la gobernanza, del ejercicio democrático, para hacer que la democracia funcione, los actores se entienden, discuten, conversan. Y en ese sentido, primero Venezuela está llamado entonces a no solamente a catalizar eso, sino a hacer lo que habló, es como un péndulo, ¿no? Está allí en el medio. Punto de equilibrio. Ustedes son de centro ahora, ¿no? Nosotros creemos, mira, nuestra visión ideológica la estamos construyendo en una gran discusión. Recuerda que somos un partido joven. Y obviamente como partido joven tenemos unos retos por delante. Construir una organización con profunda vocación de poder, pero una vocación que ponga en el centro siempre de la acción social al ciudadano, no como un objeto, sino como un sujeto. Entonces por eso nosotros definimos que nuestra primera visión ideológica o premisa ideológica es centro humanista. Nosotros creemos en el ser humano y es nuestro centro de acción política. Humanista, ¿se parecen a los copellanos? Claro, mira, nosotros creemos en una economía mixta, donde se genera una alianza entre el sector público y el sector privado. Podríamos decir que es una economía social liberal, que obviamente atienda a la sociedad, a los problemas de la gente, al ser humano y sus condiciones reales de vida,
pero también con una competencia de mercado que guarde sus equilibrios, que no puedan existir esas Se distorsiones. está refiriendo ahora a la nueva civilización, a China. Entonces, hay muchos modelos que tú te puedes ir encauzando y a mí me dirían, bueno, pero es que tú quieres un poquito de todos los modelos. Es que esa es la visión nuestra. Extraer, aprender de todas esas visiones ideológicas, de todos esos extremos de gobierno y que puedan converger en una sola visión, que nosotros hemos dicho, porque pensamos primero en Venezuela, que piense primero en Venezuela. Y ahora, entonces Luis Parra, más cercano al chavismo, más cercano a la socialdemocracia, más cercano ¿a quién? A la gente y sus comunidades. Nosotros estamos más cercanos a la gente y sus comunidades. Nosotros estamos convencidos de que esa palabra o esas palabras que hablamos, renovación y cambio, tiene que ver que no todo lo que está es malo, ni todo lo que está es bueno. Entonces habrán que renovar algunas cosas y habrán que cambiar otras. Entonces de allí nace nuestra visión central de lucha, nuestra bandera de lucha. Nosotros creemos en la visión del nacionalismo. Nosotros creemos en la doctrina libertaria, en el legado de Simón Bolívar, no de esas que han pretendido secuestrarles en 2 décadas, que a Simón Bolívar hay que ponerle rojo, amarillo, verde, no. En la del legado de Simón Bolívar, de libertad para Venezuela. La libertad en su máxima expresión, no con limitaciones, ni coacciones, ni presiones, ni persecuciones, ni chantaje, no, nada de eso. También creemos en una profunda visión ecológica. ¿Ustedes se han considerado chantajeados por la oposición? Mira, permanentemente te chantajean. ¿Cuál fue el último chantaje? Bueno, el último chantaje es este que estamos viviendo, que el que no se meta en esas primarias obviamente no es opositor. Mi condición de opositor no me la da y ni me la quita nadie. Esa es mía porque me da la gana, como tú me decías. Bueno, porque si tú has querido ser chavista, bueno, si yo he querido ser chavista, soy chavista. Como te lo dije al comienzo, nadie me lo iba a criticar. Sencillamente yo estoy donde quiero estar, donde me gusta estar, donde me siento bien. Y allí ya no me sentía bien con esos planteamientos, con esas visiones, y preferimos nosotros abrir un planteamiento con autenticidad. Mira, todavía para los incrédulos, ¿creen que esto obedecía para el análisis simplista? No, porque es que los compraron, se vendieron, y todo aquello que generaron una gran manipulación mediática, porque estábamos tocando sus intereses. Y para la verdad del tiempo y para la justicia de Dios, ahí está todo lo que ocurrió. Quedaron develados, pues, desnudos ante el mundo de todo el dinero que se robaron, que manejaron. No construyeron una escuela, no construyeron una plaza, un preescolar, nada. Así es muy fácil hacer la condición de oposición como lo están haciendo. Bueno, contrataron a 20.000 activistas, pagos en sus partidos para que pudieran tener una nómina para decir, mire, tenemos una maquinaria. Y eso está ahí, no lo digo yo, es público notorio. Entonces, para esos incrédulos... ¿Y qué habría que hacer con ellos? Para esos incrédulos, le voy a dar una recomendación. Mira, tuvieron que esperar que Óscar Pérez, bueno, lo mataran para pensar que lo de Óscar Pérez no era un tema del G2 cubano. Bueno, para que vieran esa realidad. Para que Luis Ortega Díaz, cuando tomó esa decisión que tocó, que le señalaron de brincatalanquera, bueno, esos sectores de oposición que no aceptan sino la visión de ella, ahí tienen un ejemplo. No pueden ser tan incrédulos. Entonces nosotros apostamos a la construcción de un planteamiento político que es de largo aliento. Nosotros nacimos para crear, para construir esa alternativa. Es un proceso, es largo aliento. Es un proceso, pero es que la política no es de un día para otro. Así dice. Ni tampoco hay trabajo perdido. Y del sector de la revolución se dice que la revolución es un proceso. Bueno, están construyendo. Y en ese proceso que estamos viviendo nosotros, de esa acumulación de fuerza, de liderazgo, que es de abajo hacia arriba, nosotros entendemos que hay una fórmula muy clara. Unión popular, que tiene que ir más allá de los sectores que nos queremos a veces con hipocresía. Esa unidad hipócrita no queremos nosotros. Nosotros rompimos con esa unidad hipócrita. 2, tiene que ser organizada en todos los rincones del país. Todos los que estemos descontentos, que queremos la renovación y el cambio del país, bueno, aquí está. El revolucionario Luis Parra. Queremos nosotros decir también... Eso está bien. Decir también... Él dijo que era revolucionario, porque ustedes se ríen. Yo creo un tema de revolución permanente, que no es otra cosa que el cambio de un estado a otro. Y aquí han pretendido decir que revolucionario es chavista. No vale.
Yo creo que hay que revolucionar Tú eres la de cosa. izquierda, tú eres de izquierda. No sé si seré de izquierda o de derecha. Lo cierto del caso es que te vuelvo a repetir. Pero ¿cómo quieres conducir el país si Entonces- no sabes de qué eres, si eres no, izquierda o porque- derecha? ¿Cómo porque a es veces eso? los La gente temas- quiere saber para dónde van los ustedes. temas ideológicos, yo lo que quiero ir es a construir el planteamiento que la gente espera. Soluciones. Ese es el de Claudio Fermín. Bueno, soluciones, bueno, para que tú veas. Entonces ya nosotros estamos en la visión ideológica de Claudio. No, cada quien aquí tiene una premisa de lucha. Y en el caso de la profunda visión ecológica que tenemos que decir, miren, en este país hay que trabajar la educación ambiental, la información ambiental, la gestión ambiental, la institucionalidad ambiental y la legislación ambiental. 5 puntos que tenemos como norte en nuestro partido, vértice, mejor dicho, de trabajo. Casi que somos un partido profundizar. verde. Bueno, ahí es donde yo voy. Entonces, nosotros estamos aglutinando y queremos es eso, tener en este movimiento que hemos decidido, primero Venezuela, pensar primero en el país, porque todas estas cosas las necesita el país para avanzar. Primero justiciera amarillo y negro. ¿Ustedes son qué colores? Nosotros amarillo, negro, blanco, y ahorita vamos a refrescar el branding del partido, porque estamos convencidos Un que... toquecito verde. Bueno, todo lo que tú le puedas incorporar. Muchas gracias. Wilmer, de verdad encantado, al y a todo el diputado- equipo que te acompaña. Al diputado Luis Parra, fue presidente de la Asamblea Nacional, no es poca cosa. En la historia está escrito su nombre. Y ustedes serán los que ratificarán o no que en este programa, sin mentiras, el orden del día ha sido y seguirá siendo decir la verdad. Hasta entonces.